bajáis un brazo a la Julia de hacer papel. ¿Podemos tener su cortina, no? Ahora sí, señor. ¿Podemos repetir la cortina? Un aplauso para... Porque como les decía anteriormente, durante toda esta semana corta que finaliza el día jueves, la verdad es que vamos a tener como tema principal, como protagonista de nuestras hipótesis históricas, de nuestras conspiraciones, por qué no decirlo, a la figura de Jesús. La verdad es que es difícil separar el mito de la realidad, al hombre, a la criatura terrenal que sangra, que se alimenta, que llora, que pide perdón, que es crucificado, con el ser divino que dice que encarna su cuerpo para obrar, entre otras cosas, los milagros que están consignados en los 4 evangelios que legalmente adopta las iglesias cristianas. Sin embargo, hoy día me quiero hacer cargo de lo que no dice la Biblia, porque dentro de los increíbles misterios que rodean la figura de Jesús, el Cristo, hay años perdidos. En la Biblia oficial. Exactamente, que van de los 13 años, que es en los primeros cuantos, cuando él nace en Belén, el pesebre y todo lo demás. ¿Ya? Luego sabemos que él es chiquitito y como que en un momento se para y ofrece misa en la calle y todos decían, wow, él está obviamente empoderado de este espíritu divino que en algún momento dice ser él el hijo de Dios. O está loco, algunos O que está loco, o que es un rebelde político, y bajo esa excusa. ¿Pero qué pasaría hoy día sin ir más lejos? Asesino. Tiene toda la razón. ¿Cómo podría distinguir que una persona es realmente quien dice ser o es simplemente un loco virado, digamos, que tiene delirios mesiánicos? ¿Ok? Pero en el caso que él, nosotros sabemos que efectivamente cumplió con todos los mandatos de la divinidad al colocarlo y, como dice la iglesia, a pagar por todos nosotros los pecados, lavándolo así. De los 13 hasta los 30 años de él no sabemos nada. Pero eso es mentira. Porque hoy día nosotros aceptamos 4 libros, que son los 4 evangelios que están en cualquier Biblia normal. Sin embargo, los detalles de las otras historias, de lo que ocurrió durante el tránsito de su vida, de la preadolescencia hasta ser un hombre maduro, hecho y derecho, existen en una aún mucho más cuantiosa cantidad de evangelios apócrifos, por ejemplo, o también de historias que nos llegan de otras culturas donde Jesús parece haber vivido en otros países, aprendiendo todo lo que después vino a traernos en su calidad de ministerios milagrosos y divinos. Maestro, ¿qué es apócrifo? Apócrifo se habla respecto a un texto que no ha sido reconocido yo conozco la música. Ah, perfecto. Maestro, ¿qué es apócrifo? Se dice apócrifo todos aquellos textos, al igual que las pseudografías, que no son reconocidas oficialmente, ya que van en contra o no parecen legítimamente pertenecer al canon legal y oficial respecto, en este caso, de las escrituras, dichos y actos del Señor Jesús. Que no sean oficiales no quiere decir que sean falsos. Exactamente, porque uno podría fácilmente cuestionar muchos de los milagros, pues sobre todo para los que no son creyentes, los ateos dicen todo es parte de una mitología, pero sin embargo estamos hablando de uno de los hombres que ha generado un nivel de influencia más grande en términos de realización religiosa y de creencia frente a los cuerpos divinos, como es este hombre que estamos viendo en pantalla. Una Atención. biografía no autorizada. Es la biografía no autorizada. Y de eso nos vamos a hacer cargo hoy día, querida Camila, porque hay cosas que sabemos por datos fidedignos que están ahí en la época. A los 13 años, que es hasta donde sabemos oficialmente de la vida de Jesús, él hizo el voto de Nazir. ¿Qué es el voto de Nazir? Preguntan acá en la galería, muy fácil, amigos míos. ¿Qué es el voto de Nazir? Es el momento. Gracias a Meniki Ortega, que también vienen a preguntar, están preguntando. De todas maneras, metiéndose en el claro. proyecto. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mi querido Reed Richards, que está ahí al fondo, es que finalmente cuando alguien cumple los 13 años y decide elegir de su vida que va a tomar votos de carácter religioso, de aprendizaje, para luego ser en su vida un representante de la palabra divina, es que Jesús a los 13 años dice, yo ya soy un hombre grande. Por lo tanto, en los votos de Nazir es como que te pasan el carnet. Tú ya puedes casarte, emprender negocios, puedes hacer estudios religiosos y oficialmente, posterior a concluir aquellos, puedes tú ser un ministerio de fe para obviamente entregar esos conocimientos a los demás, estudiando en otros templos y sinagogas. A partir de los 13 eso. A partir de los 13, en este caso él decide, sí, yo creo en Dios, es mi padre y yo me voy a dedicar a esto de por vida. Entonces a los 13, él cumple el voto de Nazir y le dice, usted está obviamente reglamentado con su papel al día, Señor Jesús, de Nazaret, para que usted haga de aquí en adelante los estudios pertinentes para que después se haga cargo de su vida espiritual y ¿Qué religiosa. hizo? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Dónde fue? ¿Dónde estuvo? Ya.
Un año más tarde, a los 14, quizás esto la mayoría no lo sabe, porque siempre suele ser un poco misterioso y un poco paralela y ajena la vida del padre biológico, voy a decir del padre que lo crió, porque finalmente José, ¿cierto? José, el carpintero, que obviamente él aprendió el oficio de su padre. Hay que decir que por aquel entonces, esto no te lo cuentan mucho, pero María, su madre, ya tenía 7 hijos. O sea, junto con Jesús, tenía más hermanos. Y de hecho, a la edad de los 14 años Jesús, exactamente, ya estaba embarazada de otro más. ¿Te das cuenta? Entonces se venía, digamos, ya un 8º hermano para Jesús, y esa era la situación cuando José, padre no biológico, porque fue generado por el Espíritu Santo, como dicen las Escrituras, sino que él muere. Y finalmente Jesús, siendo el hijo mayor, porque fue el primero que tuvo María, pasa a ser la cabeza el patriarca y el responsable de mantenerlo. Y ahí es cuando Jesús, según estos textos no reconocidos en la Biblia oficial, él dice, ¿saben qué? Yo sé que socialmente ahora yo estoy obligado a ser el patriarca, el jefe de esta situación, más yo no quiero. Ah, se reveló. Se reveló. De hecho, ¿saben qué? Me voy de la casa. Ah, sí, no va. Me voy. Pero se va para profundizar en sus estudios, con la idea en algún momento de regresar, cosa que hizo muchos años más tarde, más de 15 años más tarde, ¿ok? Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que es, ¿saben dónde va primero? Y aquí viene una cosa genial, porque él se asocia con su tío abuelo, que está en la Biblia, que es José de Arimatea, que era un millonario de la época, porque él era vendedor de estaño, ¿cierto? Estos metales, digamos, con los cuales se podían hacer una serie de artilugios. Este hombre tenía mucha plata y él ya conocía hartos países, su tío abuelo, y le dice, Jesús, ¿tú quieres aprender más? Yo recorro muchos países, ¿me quieres acompañar? Porque su propio tío abuelo le dice, yo sé que tú eres un niño especial, y hasta lo que entendemos, reconocía cierto grado de divinidad en él. Y como Jesús con 14 años dice, me tengo que ir, porque en esa época, muy chiquitito, menor de edad, 14 años, igual era el jefe de familia, el hombre grande de la casa, dice, lo siento, hermanos, lo siento, mamá, yo volveré, pero por el momento agarro mis maletas y me voy con mi tío abuelo. ¿Y saben dónde primero viaja? ¿A dónde? A lo que hoy día conocemos como Gran Bretaña. Bueno, se va a Inglaterra. Pique más o menos. No, hace un pique más o menos. ¿Dónde está? Dicen ¿Para que allá? se fue en camello. Demoró como un año más o menos en llegar. No sé en realidad que se fue en barco. Una cosa, sí, Bueno, puede ser en puede ser camello. camello, No, maestro. no puede ser. Bueno, pues, después fue bueno. ¿Cómo cruza a los Absolutamente. ¿Por qué se fue para allá, Sal? En barcas, amigo mío. Ahora, antes de continuar, porque ¿qué hizo ahí? Porque aquí viene algo heavy. A ver. Quizás la primera iglesia cristiana, me estoy refiriendo a Jesús, no se hizo y que no la fundó Pedro, ¿cierto? Que es el padre de la nos iglesia, cuentan. sino que fue su tío abuelo y la primera iglesia fue en Inglaterra. Toma, ahí tenés. Weón, por favor, que hable el experto de la relación de José de Arimatea y Jesús cuando apenas tenía 14 años. Una de las tradiciones populares de la Iglesia Ortodoxa Oriental, también viva en Inglaterra, es que el personaje de José de Arimatea era en realidad el tío abuelo de Jesús. Parece que cuando Jesús estaba al inicio de la adolescencia, José, su padre, murió. Y su tío abuelo, José de Arimatea, se ocupó de él. ¿A dónde fueron exactamente? A un lugar que hoy día se conoce como Glastonbury. Donde hacen el famoso festival. Por ejemplo. De música. Exactamente, ahí mismo. Quiero pedirle, esas imágenes que están viendo debiera ser, acuérdense que yo les vuelvo a repasar, José de Arimatea es un hombre con mucho dinero. Y cuando él reconoce que obviamente su ahijado, digamos su protegido, Jesús pequeñito, 14 años, tiene esta capacidad, lo lleva ya, ojo, sus primeros adiestramientos en espiritualidad tiene que ver con los celtas, con los druidas, curioso, con conocimientos paganos sobre el poder de la naturaleza, no de solo un dios, sino de varios dioses representados en las fuerzas de la naturaleza, con la posibilidad de ser canalizadas a través de ritos, a través de los druidas o otros seres humanos con especialidad. Porque digamos que esta idea de un dios con un mesías que viene, todo, no es propio del cristianismo, eso existe en otras Absolutamente. culturas también. Muy bien, amigo mío, tiene toda la razón. Entonces lo que él hace es como picotear de todos los tipos de conocimientos. De hecho, las ruinas que estábamos viendo recién fue llamado como Vetusta Iglesia, la primera gran iglesia hecha en nombre de Jesús con 14 años, cuando él ya seguramente le decía a su tío abuelo,
yo soy hijo de Dios. Y como que su tío le había dicho, ¿acaso no lo somos todos? No me entiende. Yo soy hijo directo, mandado por Dios para explicarle a ustedes los seres humanos, en donde todos, yo no reconozco ni hermanos, ni madre, ni tío abuelo, solo reconozco hermanos. Son todos hermanos de la humanidad para mí y tengo una misión y para esa misión necesito instruirme. De hecho, el poeta inglés William Baker en el año 1804 tomó esta idea de que Jesús colocó su primera iglesia y comenzó su instrucción en Inglaterra a través de este bello poema. Porque sí, la historia se ha perdido, Villalobos no lo contempla en sus libros, pero hay quienes piensan que Jesús partió en Inglaterra dando sus primeras misas. ¡Atención! Dice ahí, William Baker, poeta inglés, en su obra Jerusalén del año 1804, y caminaron de antiguo esos pies por las verdes montañas de Inglaterra, se hace la pregunta, y fue el sagrado Cordero de Dios, Jesús, ni más ni menos, visto en las plácidas praderas de Inglaterra, y brilló el semblante divino sobre nuestras nubladas colinas, como suele ser la temperatura en aquel país, y se construyó Jerusalén, aquí, en estos oscuros molinos satánicos, dice molinos satánicos, sí, producto de todas las prácticas paganas que se hacían y todavía se mantienen en aquellos lares, Con sacrificio en algunos casos, y otras veces con una... con politeísmo, vale decir, muchas creencias divinas, no solo de un solo gran Dios creador. O sea, los ingleses, la primera iglesia y el fútbol. O sea... Pucha, Ahora fíjese que... tienen buena música. Medio en broma, medio en Sí, serio, no, usted claro. no se equivoca, Ay. porque de Inglaterra, si es que uno hace una seguidilla de todas las conspiraciones del mundo, sí, estoy hablando desde, si usted cree en extraterrestres, en reptilianos, o donde se gestan, digamos, los grandes problemas socioeconómicos, Lagarticones. absolutamente sobre los bancos, quiebras, las grandes guerras, todo parece que se cuaja en este país que nosotros hoy día llamamos con Inglaterra, pero no solo Inglaterra, sino que toda la Gran Bretaña. Esto no queda aquí. Jesús cumple un año en Inglaterra, ya tiene entonces 15. Y aquí es cuando su tío le dice, a través de lo que por entonces todavía se conoce como el camino o la ruta de la seda, hecha por el Imperio Romano en su intercambio comercial, viaja, aquí sí se pone interesante la cosa, Chuta. hacia Asia, ¿En en serio? donde va a adoptar muchos de los conocimientos del budismo. Ya vamos a llegar ahí porque hay textos, obviamente, el budista, que hablan respecto a Jesús, ¿ok? Mira. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Que Buda vivió 500 años antes que Jesús, pero como algunos afirman, pareciera que él adoptó gran parte de su conocimiento, sobre todo en términos de la compasión, que es una de las corrientes budistas, que son las que tienen los tibetanos, ¿cierto? Los que viven en el Himalaya, Sí. y que después fueron obviamente corridos hacia la India, después del imperio, después del gobierno chino comunista, que los sacó. Es donde él va a aprender gran parte de sus capacidades como curandero, como exorcista, y todas sus palabras parecen tomadas de las mismísimas cintas o palabras del Buda. Atención, ¿por dónde anduvo Jesús entonces en esta ruta de la seda? Tenemos un mapa. Ah, buena. Van a aparecer algunos principales, pero él atravesó Alejandría, Creta, la isla de Malta, Nápoles, Siracusa, Roma, Atenas, las islas Rodas, Chipre, Antioquía, Damasco, Babilonia. En todo se comenzó a detenerse y a aprender de los grandes sabios de todos esos lugares. La ciudad de Susa en Irán, y también estuvo, como ven ahí, en la costa del Golfo Pérsico. Todo esto es lo que se conoce como la ruta de la seda, hasta que finalmente llega donde él quería ir, donde dirigían sus pasos, que es hasta todavía, el día de hoy, el centro humano más importante, glorioso, con panteones de diosas impresionantes, como es el núcleo religioso de la humanidad, como es la India, que aguanta 18.000 tipos de religiones con 80.000 millones de variantes, en donde se le adora hasta los monos. Hay templos para ratones, para guarenes, que son considerados ciertas mascotas específicas de un dios tal cual, hasta el propio Jesús, que llegó a tener también
su orden y su propia iglesia en aquel momento. Estamos hablando de qué edad de Jesús más o menos ya está. 15 años, como le decía. 15. Ahora, ¿Y si la usted forma le de- suma un poquito, cuando se me dan poco de que ya estamos en los 16. No, y la forma de comunicarse era, bueno, así nomás, digamos que el idioma, el lenguaje en ese minuto. Muy buena pregunta. En la época de comercio se hablaban varios idiomas neutrales. Acordémonos que en algún momento, aunque parezca loco, la gente de habla inglesa crearía el francés. Claro, sí. Ya, en aquel tiempo se hablaba con ciertas lenguas neutrales y con ciertos signos de mano para utilizar en el comercio sobre cantidad. Era como Ya. un lenguaje de mano que funcionaban como ábacos. Ya, ok. Y sobre eso mismo, él fue instruido. Tuvo el tiempo suficiente. Bueno. Ahora, algunos dicen, espera, chante la moto. Hay algo que no me cuadra. De Jerusalén a Inglaterra y sobre la misma se devuelven hasta llegar a la India. Aunque usted no lo crea, en aquella época era muy fácil viajar. Estamos hablando en el año 16 después de Cristo, porque es nuestro referente, y así es como lo afirma un experto. En realidad habría sido muy fácil para Jesús ir a la India. Había muchas rutas comerciales entre el Imperio Romano, en el que estaba Palestina, y Asia. Por ejemplo, podría haber seguido la ruta que empezaba en Palestina, atravesaba el norte de Afganistán y de Pakistán y bajaba hasta la costa occidental de la India. Donde llega a un monasterio tibetano en el valle hindú de Kashmir, en los Himalayas, entre la India y China. Fíjense que hasta el día de hoy se estudian con bastante desconcierto algunos manuscritos que hablan sobre este hombre que llegó de un lugar llamado Nazaret, Belén, que venía de ahí y que se hacía llamar, así como nosotros conocemos a Jesus, una cosa así, se llamaba Isa. Ya hablan de Isa. Todavía hay centros de adoración a Isa, el gran sabio que vino de estas tierras lejanas, que había pasado por lo que hoy día se conoce como Inglaterra y que vino a instruirse con los sabios locales para luego rápidamente superarlos y comenzar a convertirse en una especie de hombre cargado de milagros con poderes divinos. ¿Qué se le enseñó en este lugar? Él estuvo entre los 15 y los 20 años. O sea, este fue el término. Claro. O sea, ahí es donde terminó de aprender todo lo que él después escucharíamos de su boca a la hora de congregar a sus discípulos. Maestro, me decía. No, claro, te digo, sí. Entiendo lo que está diciendo, maestro. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente, quiero decir que en algún momento también se habla de un Jesús del Tíbet en estas tierras. O sea, empieza a calzar una ruta que hizo un pequeñito que solamente viajó para adquirir más conocimiento junto a un tío abuelo millonario. Todo calza. Exactamente. Y que finalmente le llaman Isa. Así, en su idioma lo traducen así y en algún momento le hablan que podría ser el Jesús del Tíbet. ¿Ok? Finalmente, entre las tantas cosas que él estudia, se va a estudiar con los jainistas. Eso es bien complejo. ¿Serían quiénes? ¿Quiénes son? Sí. Ustedes no sé si han visto quizás por ahí alguna vez documentales de la India que están estos tipos que meditan muy flacos, que están con el cuerpo lleno de ceniza, así como un color gris en la piel, así se echan ceniza. Generalmente se echan de los O la muertos. escuché antes. Muy flacuchento. Ellos tienen esta idea de que está todo conectado de tal manera que uno tiene que llevar una vida sin nunca dañar a nadie, ni insectos, ni cualquier bicho que pueda estar al momento de tomar agua, fijarse bien de que no haya algún mosquito, alguna cosa, es no dañar a nadie. Y se especializó como asceta, vale decir, un tipo entregado a la meditación, comiendo muy poquito, una vez al día, para lograr un estado de conciencia amplificado, que es lo que los jainistas, y que finalmente esto toma la base del hinduismo en general. Y ahí es cuando él decide estudiar los textos de los Vedas, como los Upanishads, textos, entre los que otras cosas, está basado el guión de la trilogía Matrix, que es como que buscan un tipo iluminado en este sueño atrapado, samsara en el que vivimos. Eso lo estudió Jesús a los 16 años a partir de estos textos que se lo entregaron los brahmanes, ¿cierto? La doctrina que concretiza el hinduismo. Ahora, atención, porque dentro de los millones de textos sagrados que existen en la India, hay uno que parece mencionar a Jesús. Atención, a ver, dice así. Ahí estamos leyendo el Bhagavad Purana, en su capítulo 19, en el versículo o párrafo 23, entre los partes de los grandes escritos sagrados hinduistas. El rey preguntó, porque se entrevistó con muchos monarcas, ¿quién es usted, señor? Debería saber, dice él, que soy Isa Putra, el hijo de Dios. Él contestó, o sea, Jesús, muy contento, y dice, más encima, para que no te queden dudas, nací de una virgen.
que estos se complementan con los otros dichos de que claramente Jesús estaba ahí. ¿Qué le enseñaron? ¿Qué hacía ya en aquel momento? Muy jovencito, con 18 o 19 años, Jesús podía ser el más grande exorcista de todos los tiempos, cosa que en los evangelios aparece. Al demonio que más fuerte aparece que saca, que es Legión, que son muchos. ¿Te acuerdas? Un hombre que estaba poseído. Sí. No solo eso, tiene la capacidad, mira, de curar a los enfermos con solo tocarlos, sin necesidad de preguntarle de qué adolecen. A los leprosos. A los mucha leprosos. gente que está... Porque lo que decían, porque hay un capítulo, esto ya en la Biblia, digamos, patentada, las oficiales, donde él va pasando y toda la gente, cúrame, estoy ciego, no puedo caminar, en fin. De repente alguien se cura y Jesús dice, eso está en la Biblia, dice, ¿quién me tomó? Porque se da cuenta de que alguien que estaba enfermo, entre todos, lo toma y se sana. Y él se da vuelta, ¿quién fue el que me tomó? Pregunta, no enojado, pero él se da cuenta de que alguien solo por haberlo logrado tocar, se sanó del mal sin conocerlo y sin haberle hecho ninguna petición. Claro. Y eso es lo que estudió supuestamente en la India, la capacidad de canalizar esa energía. Debo decir en este punto que yo no trato de cuestionar la raíz divina de Jesús. Simplemente estamos tratando de dar algunas hipótesis que tienen mucho asidero. Lógico. De que el hombre, estoy hablando del ser humano, aquel que que tiene miedo cuando lo van a crucificar, aquel que duda, dice, porque Padre me ha abandonado y todo lo demás, la parte del hombre tan necesaria para lograr inmiscuirse con nosotros. Pero la raíz divina es incuestionada para todos los creyentes y con todo cariño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente estudia todo lo que tiene que ver con Buda, las enseñanzas morales de precisamente Siddhartha Gautama, que logró alcanzar la iluminación, que al igual que Jesús, dice, yo no me puedo morir sin entender cuál es el sentido de la vida, y abandona, siendo él un príncipe, estoy hablando de Buda, sí, a su esposa y a su hijo y a todo su reino para luego volver como este salvador autorrealizado. Jesús hizo lo mismo de cierta manera, 500 años después, aprendió de él. Y es raro, o quizás no tanto, porque las enseñanzas de uno y otro tienen una tremenda semejanza. Atención. When we see similarities, the basic fundamental similarities, like truth, non-violence, love thy neighbor, service of the poor and downtrodden, frugality, simplicity in life, away from ostentatious, these things are similar. In Christianity, what Jesus taught. In Buddhism, what Buddha taught. Love thy neighbor. There may be words may be different, but the essence is the same. The meaning and the message is the same. Ok, perfecto. Y hay libros como Camilo Romero, creo que se llama, que es un aikidoka y también un budista, que ha hecho paralelo respecto a los dichos de uno y otro. Hay que entender de que es difícil tratar de resumir los textos de Buda, porque los de Jesús son 4 evangelios y los de Buda son 84.000. Entonces hay una tremenda diferencia, pero sin embargo apuntan a lo mismo. Estamos hablando de una época donde nadie hablaba eso de amor al prójimo, era raro, no se pensaba de esa manera, y sin embargo ambos parece haber como un traspaso, maestro, de mando respecto a estas enseñanzas, pacifismo y todo lo demás. ¿Por qué los profetas y gente que marcaba la fe de la humanidad se movieron en cierta época de tiempo? Más o menos 1000 años, 500 años más o menos aparecen los más importantes, Buda, Jesús. ¿Por qué después de eso crees tú que no apareció? Ah, qué gran pregunta. Fíjense que en la India, te lo voy a contestar así, también en algún momento decían que Cristo, o sea, la etimología de la palabra Cristo, ¿cierto? El ungido, el elegido, todo lo demás, está muy similar en relación lingüística con Krishna, que es una de las tantas deidades, claro, o representaciones de la divinidad para la India. Ojo, para la gente de la India, ambos, tanto Krishna como Jesús, serían una misma cosa, que es un avatar. ¿Ustedes vieron la película Avatar? Sí. Ya, avatar es una palabra en sánscrito que significa una representación de alguien en un cuerpo. Claro, porque en Avatar los humanos así traspasaban su mente a estos cuerpos artificiales de los Maticaya, que era lo que vivían en el planeta Pandora. Entonces, finalmente es Dios que ocupa un cuerpo humano, como Jesús o Krishna, ¿cierto?, para tener un representante de Dios encarnado en la Tierra. Entonces, serían avatar en ambos casos. ¿Por qué cada cierto tiempo? Porque cada vez que aparece un Buda, un Cristo, un Krishna, el que tú quieras, ellos dicen, yo sé que mis enseñanzas tienen un ciclo, y esto cuando ya no da para más,
tienen que volver a aparecer para volver a traerlos todos en esta pérdida que se hacen. De hecho, el otro Buda que viene y la vuelta de Jesús, que mira, se compara, es, ¿saben cuándo? Más o menos ahora. O sea, los estudiosos dicen que todos los que estamos al menos sentados en este sillón debiéramos estar vivos para la segunda vuelta de Cristo o para el caso de Maitreya. Que ya no volvió y no lo conocemos aún. Digamos. Exacto. Ahora, estos viajes no quedaron acá. Termina teniendo más o menos 20 años su estadía en la India, donde aprende gran parte de lo que después enseña, y después se regresa a Europa, África y Galilea. Con 20 años, les digo, en los países que estuvo, Persia, o sea, Irán hoy en día, luego llega hasta Persépolis, centro espiritual tan importante como la India en aquel tiempo, y cuando ya tenía 26 años Jesús, le faltaban poquito, 3 años para regresar a casa, viajó a Atenas. Estuvo en los centros filosóficos de Grecia, donde estudió a los grandes pensadores que eran contemporáneos de Buda. Me refiero a Aristóteles, Platón, todos ellos eran de la época de Buda, pero obviamente en Grecia, y él fue a estudiarlo y con eso dijo, estoy listo. Ya estudié con los más grandes sabios, ya sea directa o indirectamente a partir de sus escritos, y ya puedo regresar. Finalmente, después que viajó a Alejandría, estudió también en Egipto las pirámides, dicen, porque hay otros datos, porque esto es de nunca acabar, donde al parecer Jesús pasó por todos esos lados, con 29 años, regresa a su hogar con todo este conocimiento, y aquí es donde la Biblia oficial continúa, a la cual todo el mundo tiene acceso, y ya cumpliendo los 30, aparece para decir, el Hijo de Dios ha regresado, vengo a sanar a los enfermos, vengo a limpiar los pecados de todo el mundo, y el resto de la historia usted ya la conoce. Y hace todo lo públicamente conocido en 3 años, ¿no? En muy poco tiempo. Absolutamente. De hecho, él es considerado un gran problema sociopolítico, porque finalmente, ¿qué es Jesús? Es el primer gran revolucionario. Al menos los expertos así es como lo decían. Jesús llamaba a la transformación de la vida del hombre hacia una nueva manera de ver, de escuchar, de relacionarse entre la gente y hacia una inclusión social de los pobres, las mujeres, los marginados, los oprimidos. Si Jesús era uno de aquellos revolucionarios casi ascetas, vegetarianos que vivían en aquellos páramos, es obvio que su carácter revolucionario no podía trascender a los evangelios tal y como los tenemos, ya que habría sido imposible difundirlos en un mundo de orientación romana. Vuelvo a repetir que no tengo la menor intención, porque la verdad es que lo creo a pie juntillas, sobre las capacidades de la relación directa divina de Jesús y su obra en tanto de milagros. Lo único que estoy haciendo es quizás abrazar ciertas hipótesis que no contradicen lo que dije anteriormente, en donde si el hombre, Jesús, ya esta vez no sea el Cristo, quien agarra todo este tipo de conocimientos, sabidurías e instrucciones para finalmente saber cómo acercarse y dirigirse a los hombres para llevarlos hasta la meta final, que es obviamente el abandono del pecado y congraciarse con sus raíces junto con Dios. La verdad es que es decisión suya. Para mí no hay choque de idea en ambas cosas que se plantean. Lo que sí está claro es que sí tenemos una cosa a la que siempre nos podemos aferrar, que son las escrituras oficiales, y hasta lo que a mí me permite decir, lo que dice ahí en términos de enseñanzas de moral y estructuras de vida son imperfectibles. Es casi lo mejor que existe. Toda esta semana, Jesús.